Cada pensamiento que nace en la oscuridad de la conciencia es una semilla de posibilidad. No es el ruido del mundo lo que condena al hombre, sino la manera en que su mente traduce ese ruido en condena. Desde tiempos remotos, la filosofía ha sido el arte de pensar en medio del caos, de sostenerse cuando todo dentro clama por rendirse. Pero más allá del pensamiento abstracto, hay una filosofía que no se estudia en libros, sino en las noches de insomnio, en las decepciones silenciosas, en la mirada perdida que se esfuerza por volver a creer. Esa filosofía es la que nos enseña a resistir desde dentro, a no desaparecer cuando la vida nos olvida. Es una filosofía que tiene carne, alma, miedo y esperanza. Una filosofía que se escribe con lágrimas pero también con fuego. La mente humana tiene la capacidad de fabricar cárceles tan reales, como las que se construyen con barrotes. A veces esa prisión tiene forma de juicio, otras veces de pasado, pero siempre en el fondo hay una puerta, y esa puerta se abre desde dentro. No se trata de pensar bonito ni de usar frases vacías, se trata de enfrentar los pensamientos más oscuros con la fuerza de una conciencia despierta, porque quien es capaz de mirarse a sí mismo sin filtros ni excusas, ya está caminando hacia la libertad. Nadie escapa de la vida ileso, pero quien comprende su dolor lo trasciende, y quien lo trasciende se vuelve sabio. Hay momentos en los que el ser humano no necesita respuestas, sino sentido. La diferencia es abismal. Una respuesta puede calmar momentáneamente el dolor, pero el sentido transforma la existencia. Viktor Frankl decía que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero ese porqué no viene de afuera, no lo da la religión sin conciencia, ni la ciencia sin alma. Ese porqué se forja en el interior, en la lucha diaria contra lo que parece absurdo, contra lo que duele sin causa aparente, contra lo que se repite como un eco maldito. Encontrar sentido no es una meta, es un proceso, una búsqueda que no termina. Y en esa búsqueda se revela la verdadera fortaleza. La mente humana también es un campo de batalla. Cada pensamiento negativo, cada creencia limitante, cada juicio aprendido es una trinchera. Y la guerra más importante no se libra fuera, sino en el interior. La autocompasión puede parecer alivio, pero a veces es veneno, porque el alma necesita más que consuelo. Necesita dirección. No basta con entender lo que nos pasó. Hay que decidir qué haremos con eso, porque la vida no se define por lo que hemos vivido, sino por lo que elegimos hacer con lo vivido. Esa es la diferencia entre víctima y sobreviviente, entre alguien que se rompe y alguien que se reconstruye con sus propios escombros. En las filosofías antiguas, desde los estoicos hasta los orientales, se repite un mismo mensaje. Todo lo externo es incierto, pero lo que el alma decide permanece. No podemos controlar los hechos, pero sí el significado que les damos. No podemos evitar la pérdida, pero sí elegir qué haremos con el vacío. No podemos impedir que otros nos traicionen, pero sí evitar traicionarnos a nosotros mismos. Esa libertad interior es la que hace al ser humano verdaderamente indestructible, porque todo puede serle quitado, excepto la actitud con la que enfrenta lo inevitable. Muchos piensan que filosofar es un acto intelectual, pero en realidad es un acto profundamente emocional, porque filosofar es atreverse a hacer preguntas incómodas, a mirar los propios miedos sin desvíos, a confrontar los automatismos mentales que nos hunden sin que lo notemos. Es el acto más valiente de todos, pensar con profundidad cuando el dolor nos empuja al abandono, y en esa valentía silenciosa nace la superación auténtica, no la de los discursos vacíos, sino la que se construye ladrillo a ladrillo, cada vez que elegimos seguir adelante cuando todo dentro grita que no podemos más. El alma se fortalece no cuando todo va bien, sino cuando, a pesar del colapso, encuentra razones para levantarse. La adversidad no es un obstáculo, sino una revelación. Cada sufrimiento contiene una verdad que espera ser descubierta, pero para descubrirla hay que tener el valor de no escapar. Hay que resistir la tentación de anestesiarse, de rendirse a la distracción, de culpar a los demás por lo que no entendemos en nosotros. Hay que quedarse, sentir, llorar si es necesario, pero nunca cerrar los ojos del alma, porque es ahí, justo ahí, donde comienza la transformación. El pensamiento filosófico nos invita a mirar desde otra altura, no desde el juicio, sino desde la comprensión, no desde la resignación, sino desde la aceptación activa. Aceptar no es rendirse, aceptar es dejar de luchar contra lo inevitable, para empezar a construir con lo que hay. Aceptar es comprender que la vida no es justa ni injusta, simplemente es. Y en ese es, el ser humano puede encontrar espacio para reinventarse, porque cuando ya no se espera nada del mundo, se empieza a esperar de uno mismo. Y eso es más que suficiente para renacer. Detrás de cada miedo hay un deseo de libertad. Detrás de cada enojo, una herida sin resolver. Detrás de cada tristeza,
una parte del alma que aún cree en algo mejor. No somos solo pensamientos, somos también emociones, y esas emociones no deben reprimirse sino integrarse. La filosofía no debe ser un escudo para evitar sentir, sino una guía para comprender lo que sentimos, porque cuando el pensamiento y la emoción se reconcilian nace la sabiduría, y con ella la verdadera superación. El sufrimiento no es el final del camino, es el inicio de una pregunta, y quien se atreve a hacer esa pregunta con el corazón abierto, empieza a escribir una nueva historia, no una historia perfecta pero sí verdadera, una historia donde cada herida tiene nombre, cada error tiene enseñanza, y cada caída tiene sentido. Esa es la historia que merece ser vivida. Esa es la vida que espera a quienes deciden no rendirse, porque en el fondo no hay mayor acto filosófico que elegir seguir, amando la vida incluso cuando ella deja de sonreír. La filosofía no es para los que buscan fórmulas, es para los que buscan verdad. Y la verdad, aunque duela, libera, porque quien es capaz de mirar su realidad con honestidad, ya ha dado el primer paso hacia la transformación. Nadie cambia sin dolor, pero tampoco sin decisión. Y esa decisión no se toma una vez, sino cada día. Cada vez que despertamos y decidimos no ceder al miedo, no entregar nuestra mente al caos, no dejar que el pasado defina lo que aún podemos ser. Porque mientras haya pensamiento, hay posibilidad. Y mientras haya posibilidad, hay camino. Hay una fuerza silenciosa que habita en cada ser humano. Una fuerza que no grita, que no exige, que no se impone, pero que siempre está. Esa fuerza se manifiesta cuando ya no queda nada más. Cuando todo lo que nos sostenía se ha desmoronado, cuando las certezas han sido quebradas, cuando incluso la fe parece haberse dormido. Es en ese vacío donde surge lo más auténtico del alma. Algunos lo llaman resiliencia, otros lo llaman espíritu. No importa el nombre. Lo que importa es que existe y que puede despertarse. Y para ello, es necesario silenciar el ruido de afuera y escuchar lo que aún arde por dentro. La vida nos obliga a crecer a través de la incomodidad. No hay verdadero desarrollo sin incomodidad, porque lo cómodo nos estanca, lo previsible nos adormece. Solo en la ruptura se revela lo que somos. Y es ahí donde aparece la filosofía como compañera, no como teoría, sino como mirada. Una mirada que se atreve a cuestionar, a reinterpretar, a romper los moldes impuestos. Una mirada que no busca consuelo, sino profundidad, que no se conforma con sobrevivir, sino que busca entender qué sentido tiene seguir respirando cuando el mundo se ha vuelto asfixiante. La mente humana se convierte en su peor enemiga cuando vive atada a las expectativas. Nos enseñaron a desear lo perfecto, lo limpio, lo predecible. Pero la vida real es sucia, caótica, contradictoria, y no por eso menos valiosa. Al contrario, es en la imperfección donde florece lo humano. Cuando aceptamos que no todo será como lo soñamos, empezamos a construir desde lo real. Y lo real, aunque duela, es siempre un mejor punto de partida que la ilusión, porque solo se puede sanar lo que se ve con claridad. Solo se puede avanzar cuando se aceptan los escombros como parte del camino. El pensamiento profundo no huye de las contradicciones, las abraza. Sabe que el alma humana no es una línea recta, sino una espiral constante entre caída y ascenso, entre confusión y claridad, entre miedo y valentía. Y entender esto no es resignarse, es liberarse. Porque cuando dejamos de exigirnos perfección, nace la posibilidad de crecer desde la autenticidad. Y esa autenticidad es la semilla de una superación real. No la que busca aplausos, sino la que transforma el silencio en fuerza. El dolor no siempre es enemigo. Muchas veces es mensajero. Nos habla de lo que no hemos atendido, de lo que hemos ignorado por miedo, de lo que necesita ser mirado con ojos nuevos. Pero para escucharlo hay que dejar de huir. Hay que quedarse en el centro del fuego y confiar en que no todo lo que arde destruye. A veces lo que arde purifica. A veces lo que quema también ilumina. Y en ese fuego interno se forja una nueva conciencia. No una conciencia superior, sino más humana, más real, más capaz de amar sin condiciones y de resistir sin máscaras. Cada ser humano está atravesado por preguntas sin respuesta. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué perdemos lo que más amamos? La filosofía no pretende dar respuestas absolutas. Pretende enseñarnos a vivir con las preguntas, a convivir con lo incierto sin que eso nos destruya, a mirar el abismo sin dejarnos caer. Y en ese ejercicio constante de pensamiento y resistencia, el alma se educa. Aprende a sostenerse en medio del vacío. Aprende a confiar incluso cuando no ve. Aprende a creer que algo dentro aún puede reconstruirse, aunque todo afuera esté colapsando. La fortaleza no nace del éxito, nace del fracaso bien vivido. Nace de las veces que el dolor nos rompió y aún así elegimos seguir. Nace del momento en que el miedo quiso detenernos y, en lugar de huir, decidimos avanzar un paso más. Porque cada paso, por pequeño que sea, cuenta.
Cada decisión de no rendirse, de mirar de frente, de hablar con honestidad, es un acto de construcción, y quien construye desde el dolor levanta cimientos más profundos que quien nunca ha sido tocado por el sufrimiento. Somos seres de historia. Cada uno lleva consigo una narración interna, un relato sobre quién es, sobre lo que vivió, sobre lo que espera. Pero muchas veces ese relato está contaminado por voces ajenas, por heridas no procesadas, por juicios impuestos. Y si no revisamos ese relato, terminamos repitiendo patrones que nos destruyen. El pensamiento filosófico y psicológico nos invita a reescribir esa historia desde otro lugar, no para negar lo vivido, sino para resignificarlo, para elegir nuevas palabras, nuevos significados, nuevas posibilidades, porque no estamos condenados a repetir el pasado, podemos transformarlo. No todos los días serán luminosos. Habrá días grises, silencios pesados, vacíos que duelen más que las heridas físicas. Pero incluso en esos días el alma tiene derecho a levantarse, no por obligación sino por dignidad, porque resistir no es negarse a caer, es decidir no quedarse abajo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es un acto de revolución interior, un acto de amor propio en su forma más silenciosa y poderosa, porque quien elige seguir, aún sin tener todas las fuerzas, está diciendo al universo, no me has vencido,